definir nada porque lo encorsetamos, le ponemos camisas de fuerza, pero el graffiti podría ser algo así como escoger una palabra justa, ponerla en el justo lugar, una pared, un muro, decir más con menos. En el contexto de una ciudad, el graffiti es como una señal urbana de pare a reflexionar, pare a reírse, pare a compartir con un fantasma que dejó ese graffiti. Bueno, en mi concepto el graffiti ha tenido dos temas o dos ángulos muy importantes. Por un lado, el de la protesta y la expresión política alternativa, al paralelo muy importante que fue ya como el del humor, el de la poesía. Digamos, el graffiti es un graffiti que comenta, que subraya cosas del gobierno, cosas de la realidad que se vive y ese tipo de historietas. Y se da también el graffiti como estética. Yo siento que en los últimos años lo que ha ido predominando es más el graffiti como una marca estética de identidad. No es demasiado original lo que uno ve en las paredes de América Latina. Recoge las líneas del graffiti gringo, del graffiti europeo. En la calle encuentro el fenómeno del graffiti. El graffiti como un instigador del pensamiento y de la memoria colectiva. El graffiti como constructor de imágenes, como por ejemplo, mi abuelita se murió, le dijo no a las drogas. Como 1, 2 y 3, por Uribe, que está detrás de los falsos positivos. Y muchos otros que han enriquecido el imaginario de esta ciudad han construido precisamente eso, un imaginario, un escenario propicio para la reflexión, para el debate, para la ironía, para el humor. Así que póngale, párele bolas al graffiti, haga grafitis, consuma grafitis, crea grafitis. Esto es Emisión Nocturna, de mentes abiertas para oídos despiertos. Contra la pared, graffiti y opinión pública. El tema de esta noche estrellada. ¿La palabra está contra la pared? ¿Existe en realidad la libertad de expresión? ¿Decimos lo que pensamos? ¿Comunicación se escribe con C de censura? La palabra está contra la pared y es de la piel de los muros, donde ha nacido y sobrevivido por más de 25 años y en forma sigilosa. Una palabra nueva. Ante el desgaste de la expresión oficial y pública, los grafiteros arriesgan la construcción de una verdad económica y peligrosa. Parcera de la palabra y hermanada con el humor, la ironía y la poesía. Y tenemos en la línea y desde algún rincón de la ciudad a nuestro personaje central, Quechaba. ¡Aló! Mensajero de la noche, comunicador incansable y grafitero por cerca de 25 años. Sí, claro, una primera generación de graffiti que surge un poco y es propiciada por la Universidad Pública, básicamente por la Universidad Nacional. Antes del año 84, realmente los grafitis que se veían en Bogotá eran grafitis de una inspiración poética y una calidad literaria muy buena. Estoy hablando de finales de los años 50 y principios de los 60, época de movimientos estudiantiles, revoluciones en todo el mundo. Hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. En esa época la gente en realidad protestaba más en la calle, o sea, había más ocupación de la calle, la gente se echaba para las avenidas, confrontaba a la policía, le encantaba el tropel con la policía y además episodios así todos engrandecidos, memorables, convertidos en íconos
por ejemplo, cuando arremetía la caballería de la policía y los estudiantes le echaban canicas, y entonces los caballos salían volando y los policías salían volando. Es toda la, digamos, la mitología de ese momento de la lucha estudiantil, que era indudablemente el sector social que encabezaba, digamos, la protesta. Las paredes se usaban para convocar manifestaciones, para hacer algunas expresiones muy políticas, con brocha, además con brocha, no existía el spray. Abajo el alto costo de la vida, fuera yanquis de Colombia, fuera yanquis de Vietnam, fuera yanquis de donde estuvieran metidos. Muchas consignas alusivas a Centroamérica, por ejemplo. Había muchas alusivas también a Cuba. Y la pared era propiedad de lo que en ese momento era el movimiento estudiantil, digamos, de los revolucionarios. La pared era por excelencia la expresión de esos sectores, y los muros estaban absolutamente disponibles. Después viene una vaina completamente distinta. La pared es ocupada por otro, digamos, por otra corriente, igualmente revolucionaria para mí, renovadora, absolutamente creativa, innovadora, audaz en el tipo de lenguaje que usan. Ahí ya empieza uno por ejemplo, a descubrir que la gente en los buses que va, digamos, recorriendo la ciudad en una especie de road movie, empieza a reírse de las paredes, a reírse de lo que dicen las paredes, como por ejemplo, debajo de Cristo vive, ponía alguien de puro milagro, y expresiones mucho más poéticas, aquella memorable que decía, es que arriendo nubes, sector presidencial, una cosa ahí toda inspirada, quién sabe en qué tipo de malas drogas, por eso no se puede inspirar en una droga buena. Salsa sí, alzas no. Este es de que Chávez, en el cementerio central, sobre la calle 26, había una que decía sobre los muertos. ¿Cómo era? Levántense Araganes, levántense Araganes, la tierra es para que la trabajen. Era un momento histórico a finales de los años 60, 68, 69, en el que de alguna manera se estaban cuestionando los paradigmas de lo que era la izquierda y la derecha. Entonces todos los grafitis que aparecieron en las paredes de las universidades en París, en las calles de París, de alguna manera estaban subvirtiendo lo que se pensaba que era la izquierda y el comunismo, lo que se pensaba que era la derecha, y de alguna manera fue como una postura frente a esos grandes paradigmas que había en ese entonces. Entonces, mientras en París se daba toda esta fiesta de la palabra contra la pared, en Estados Unidos había un poco un movimiento que estaba más ligado a la psicodelia, y que hizo, por ejemplo, que en Colombia empezaron a aparecer grafitis que decían, por ejemplo, no pise la hierba, fúmela. Otro que decía, hazlo bien sin mirar con quién. Hagamos el amor y no la guerra, y todo ese tipo de reivindicaciones. También estaba acompañado de un proceso muy importante, me parece a mí, en cuanto a protestas sociales, y es el movimiento de las mujeres. Esto también era como el despertar, y poco a poco se fue consolidando un movimiento de la liberación femenina, que efectivamente pues, con los años han logrado muchas reivindicaciones que realmente han marcado un hito en la historia de los movimientos sociales. Bueno, hay una época ahí terrible de las paredes, que es la época en que a Belisario Betancur le da por que la paz, las palomas de la paz, las palomas de la paz, hasta que Chávez dice, no más palo más, no más palo más, porque el más era el germen de lo que después se convirtió en Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidas como paramilitares. Las únicas expresiones realmente contestatarias que van en contravía del pensamiento oficial y colectivo y único, yo pienso que han sido las de las paredes.
El grafiti igual, más allá de las universidades, es una expresión marginal que se ve en los baños desde siempre. Realmente los baños, por ejemplo, han sido el escenario más fértil para los grafitis de todo tipo. Los grafitis de los baños tienen a veces otras connotaciones que no ve uno en los espacios públicos. Por ejemplo, algo como no más sexo oral, todo por escrito, ese tipo de cosas pues son grafitis que aparecen en el baño. Voces de la calle. El testimonio del periodista y poeta cubano Alberto Rodríguez Tosca, aquí en Emisión Nocturna. Mi encuentro con el graffiti ya físicamente, mi diálogo físico con el graffiti fue luego de en el momento en que visité Bogotá por primera vez en 1987. Yo tenía 25 años, uno paseaba por la ciudad, miraba las paredes, leía las paredes y era como si estuviera leyendo un libro. Mi primer artículo periodístico fue precisamente sobre los grafitis de Bogotá. Lo publiqué en el Caimán Barbudo, un periódico cultural. El artículo se llamaba "Las palabras son del aire y van a la pared", que eran pura sabiduría, que eran una capacidad de síntesis tremenda. En esa época yo me había engolosinado con la idea, con la lectura del haiku, y los grafitis se me antojaban en ese momento como haikus. En Cuba la cultura del grafiti no se ha cultivado tanto como en otros países latinoamericanos, sobre todo porque es muy difícil en Cuba escribir grafitis con intenciones, digamos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Es muy difícil encontrar una pared vacía, no tanto vacía de palabras, sino vacía de personas que la custodiaban. Aunque sí, por supuesto, existen grafitis donde el pueblo, en este caso el pueblo cubano, realiza como actos de exorcismo. Aparecen grafitis del tipo, un eslogan oficial que dice "Fidel, estamos contigo", y viene un grafitero y lo escribe debajo, muy bravito. Uno acá que era un poco ingenuo, pero era muy doloroso, sobre todo para un cubano que salía por primera vez de su país, el famoso grafite "Mi mamá me mimaba, pero me la desaparecieron". El grafiti es bueno cuando es creativo. Es malo cuando es un vómito inmediato y espontáneo, pero dentro de ese vómito no hay sustancia, no hay esencia, no hay poesía. Es que el grafiti es poesía. El grafiti se daña, se vuelve precario cuando confunde el chiste con el humor. Los chistes en grafiti son malos, el humor en los grafitis son excelentes. Ahí que dice, por favor, no me orinen más, escríbanme, la pared. Entonces, la pared como protagonista, ya no el grafitero, sino la pared como protagonista de un acontecimiento, de una escena y de un acto de rebeldía, porque el grafiti también es eso, es anarquismo. Ahora la voz inspiradora del poeta Juan Manuel Roca sobre la poética de la pared. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena. Memoria del muro. Bajo la piel de la pintura, bajo su leve cascarón, la tosca grafía del acosado reclama la muerte del tirano. Si te asomas a su más antigua piel, verás que otras letras se fueron en el barco de los años. Los muros, como la poesía, tienen memoria. Los muros son una suerte de palimpsestos en los cuales generaciones enteras han ido escribiendo sus mensajes de angustia, de alegría, de vitalidad. Generalmente la gente pasa por encima de un muro y ve la superficie pintada, pero no sabe que debajo de esa superficie hay una serie de señales del paso del tiempo y de la gente de la ciudad. Si uno va, digamos, quitándole capas a un muro, como si le fuera quitando hojas a una alcachofa, va encontrando su corazón. Y su verdadero corazón tiene que ver con épocas pasadas, con una memoria recogida a través de la grafía. Grafía que a veces son de unas situaciones de acoso de un país, que a veces son en festejo de algo,
que generalmente tienen un sesgo, un rasgo irónico que las hacen quedarse en la memoria. Yo creo que eso tiene un hondo lirismo, que en eso hay una poesía oculta, una poesía secreta. Yo recuerdo muy buenos grafitis, por ejemplo, proletarios de todos los países unidos. Alguien le agregó, último aviso. Le están preguntando a la gente para cuándo van a dejar esa supuesta unión. En fin, yo creo que a lo largo de la historia más reciente de Colombia, yo diría que de los últimos 30 años, el grafiti se ha incorporado al ojo, a la pupila, a la sensibilidad del bogotano. Yo recuerdo una consigna anarquista de mayo del 68, los muros tienen la palabra, y es muy significativa en el sentido de que cuando nos recortan las libertades, cuando los medios y las actitudes hipnóticas de los medios están al servicio, digamos, de una esfera puramente oficial, a la gente le quedan los muros para escribir, para expresarse. Sería exagerado decir que carecemos de una libertad de expresión, pero sí hay un recorte de las expresiones de la gente a través de todo un aparato mediático por el cual se filtra solamente lo que los medios quieren que sea escuchado. Medios obsecuentes con la presidencia, medios obsecuentes con el sistema, medios obsecuentes con el Estado. De manera que yo creo que al arte le queda legitimar precisamente un espacio de libertad que por fortuna no ha sido coartado de una manera directa. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Con ustedes, el testimonio del sociólogo y director de Viva la Ciudadanía acerca de nuestro tema central, contra la pared. Aprendimos a quererte. Yo voy a hablar del graffiti y también el mural en el referendo. Hay que decir que esa campaña fue inducida y el primer mural se hizo con una famosa frase, el referendo es el refengaño, ¿cierto? No vote el refengaño. Y se hicieron unas 30, 40 pintas con distintos mensajes, y lo más sorprendente es que esas pintas solo se hicieron en Bogotá y en Medellín, porque no teníamos recursos para hacerla en otras ciudades del país. Y lo sorprendente es que a las 2 semanas, 3 semanas, en Cali, en Barranquilla y en todo el país se generalizó el refengaño, y se generalizaron un conjunto de grafitis que eran muy digamos, humorísticos, y se comenzaron a divulgar por todo el país. Creo que el éxito de esa campaña consistió en que los grafiteros asumieron como propios esos eslogan, esas, digamos, imágenes que daban cuenta de un engaño que pretendía hacer en su momento el régimen, el presidente, etcétera, de poner a votar un referendo que iba en contra de la propia población. De tal manera que para mí el graffiti es un instrumento muy revolucionario de comunicación en nuestras sociedades de América Latina. Ahora el publicista argentino Ángel Becasino nos comenta sobre la relación entre graffiti y publicidad. Te propongo La publicidad tiene relación con el graffiti en dos sentidos. Uno es tomando ciertas estéticas del graffiti en algunos casos. Y la otra, que es de doble vía, yo siento que hay cosas de la estructura del mensaje publicitario que tienen mucho que ver con el graffiti. El eslogan, la forma de titular, tiene que ver con el graffiti. Entonces, a veces la publicidad se ha alimentado de la forma de expresión literaria del graffiti, y otras veces la publicidad ha influido al graffiti. Yo creo que hay muchas cosas en las dictaduras, en los distintos tipos de autoritarismo, en términos que te reprimen, que te limitan, que te ponen un muro alrededor de tu necesidad de decir cosas que sentís o que tenés ganas de decir, que despiertan en uno lo que uno en sencillo podría decir la rebeldía, de yo quiero decir algo, me lo están prohibiendo, yo lo voy a decir en el lugar donde más visible sea, y el lugar donde más visible es un muro. Otro ingrediente que es fuerte en el grafiteo, que es la adrenalina, ¿no es cierto?
En el grafiteo siempre estás transgrediendo o un muro que es propiedad en teoría de alguien o que alguien siente que es suyo, que gastó una plata en pintarlo de blanco o del color que lo haya pintado y que vos se lo vas a marcar. Esto pinta uno la casa y a los 3 días ya se la vuelve y se la daña todo a uno, ni por plata que tenga uno para arreglar. Yo estaba pintando un grafiti que decía estoy solo. Y llegó una patrulla de policía y me agarraron en eso. Y entonces el tipo de la policía me decía, no, pero esto es subversivo. Y yo le decía, depende de quién lo lea. Y entonces el man estaba en un rollo que era, desde el vamos, consideraba que el graffiti era una expresión subversiva y que por lo tanto debía reprimirse capturando al personaje, quitándole los sprays y demás historietas. Pero ese juego del vos saber que hay una incomprensión y que hay un principio de pensamiento sobre el tipo que grafitea, que es este está haciendo algo que no se debe y que debe ser reprimido, produce una descarga de adrenalina que está jugando. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. ¿Aló? No, le decía, el producto de los factores sí altera el orden. Ese tipo de cosas empezaban a aparecer como en las paredes de Bogotá. La justicia cojea, pero ciega. Y realmente pues se generó un boom del graffiti del 84 para acá, que inclusive hizo que los medios de comunicación de alguna manera paradójica hicieran que algo que era marginal se volviera una cosa del consumo de los medios. Entonces había inclusive periódicos como El Espectador, que tenía una sección dedicada a publicar la foto del graffiti de la semana y comentarlo. Todo tipo de revistas empezaron a hacer sus crónicas sobre el graffiti, a entrevistar grafiteros. Los noticieros de televisión hacían los consabidos reportajes. Hago graffiti para salir de la falsa conciencia, porque siento que lo que son comunicaciones pertenecen a una captura, es decir, todo es mediatizado, consumible, es parte de un aparato que te enseña a pensar y la gente lo olvida. Entonces, al hacer graffiti salimos de los modos establecidos de conciencia, podemos abrir ventanas, decir otras cosas, cambiar las palabras. Y en el juego de palabras podemos intervenir en el pensamiento y en la forma en que vemos el mundo. El graffiti es poesía explosiva. Hago graffiti para intervenir el lugar, la historia, el cuerpo, la visión de la vida en la ciudad. De manera que el graffiti que yo hago viene influenciado por el surrealismo, los dadás y el situacionismo, en el sentido de intervenir el lenguaje, actuar sobre las palabras cotidianas y poderlas tergiversar y desviar de manera que se creen resonancias nuevas del sentido, como explosiones poéticas. En cuanto a mis temas preferidos, pues tienen que ver con las relaciones entre la sociedad, el individuo y el poder. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. De la dimensión del graffiti en la que yo vengo, es al revés. Un par de palabras valen más que 1000 imágenes. Si definiéramos el arte desde el punto de vista del graffiti, la creación sería libre, pública, abierta, universal, inmediata. Pero si miramos el campo del arte, resulta que las cosas no funcionan así. El arte es un establecimiento, una institución, un museo, una mercancía, un espectáculo, un objeto de poder y de estatus. Es elitista y excluyente, mientras que el graffiti está rodando y está manchando la cara de la ciudad. En los 60s y 70s
esas formas de graffiti supuestamente revolucionarias abrieron realmente ventanas y nos permitieron conectar las neuronas y entender que hay un tipo de arte y de poesía que estábamos desperdiciando, que no estaba en las galerías y en los medios tradicionales. Pues la gente se volcó, el público en general, con simpatía y apertura a descubrir ese mundo de creación. Y como estamos en el capitalismo y en la sociedad del espectáculo, se crea inmediatamente un consumo y lo que era libre y revolucionario es cooptado por el sistema. Pues en cuanto ya al graffiti en las galerías es un poco complejo porque pues si algo tiene el graffiti es que es en la calle. El mayor exponente de esto fue Jean-Michel Basquiat, me parece, en los años finales de 80, 90, que sí logró ser como las galerías lo absorbieron, pero creo que nunca perdió como su frescura la obra, ni su capacidad como política, creo que él por su misma esencia como persona era como que logró esa transición que es tan difícil, ¿no? Lograr meter el grafiti adentro y volverlo un objeto llevable y comercializable es complejo, es difícil. Yo pienso que no se debe hacer. Después, bueno, ha habido otros grafiteros como Bansky, el inglés Bansky, que ya es como más con el stencil y todo eso. Está surgiendo un nuevo movimiento de graffiti que estéticamente es muy válido, enriquece la ciudad. Las señoras de mejoras y ornatos de la tercera generación no podrían estar más felices que en vez de ver culatas enteras de barrios carcomidos, ven colores, alegría y un poco de memorabilia y caricaturesca manera de expresar la memoria de estas generaciones. El rap y el graffiti siempre han estado muy ligados y curiosamente las dos expresiones marginales terminaron siendo parte del consumo cultural. Pasó un tiempo y coincidió con que el movimiento rapero en Bogotá y en Colombia, el rap realmente entró aquí al país, parece ser por Buenaventura. Estoy hablando del año 88, 89, 90 y empezaron a surgir grupos en Buenaventura, básicamente en Cali, en Medellín y en Bogotá. Agrupaciones de rap que empezaron también a apropiarse de las paredes, un poco al estilo del rap y de la cultura del hip hop en Nueva York. Los parches de rap empezaron de alguna manera a reafirmarse, a autoafirmarse a través del graffiti, como unas firmas que llaman ellos los tags. Empezaron a aparecer sobre todo en algunos barrios de Ciudad Bolívar, en Las Cruces y en la periferia de ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Este fenómeno del rap asociado al graffiti duró más o menos hasta los años 92, 94. Y para entonces, del año 94-95 para acá, empezaron a surgir unos combos, unos parches de pelados que venían del diseño gráfico de la Universidad Nacional y algunas otras universidades, pero particularmente la Universidad Nacional. Y fue así como empezaron a aparecer en diferentes muros de la ciudad de Bogotá unas propuestas que están mucho más ligadas al muralismo, diría yo, es más como una suerte de muralismo urbano, que de alguna manera, y a mi modo de ver, es mucho más una propuesta esteticista, no se centra tanto en el contenido, digamos, de protesta social. Por eso estamos buscando una pared virgen. Aquí marchando, haciendo hip hop, haciendo cultura, con toda la juventud que quiere decir cosas en sus líricas que son llamadas el rap. Son cosas inspiradas que ellos ven y que viven día a día
Hay 4 elementos, el rap, el DJ, el graffiti y el breakdance. Lo que logra el hip hop como cultura es una revolución en el sentido de sacar al arte hacia la calle. El arte en todas sus expresiones, en la danza, el break, en el graffiti y en la música misma. Todo impregnado de calle. Capaz de desarrollar desde la protesta social a grandes artistas como Basquiat, que salió de la calle a las grandes galerías, pero sin dejar nunca ese origen de la calle que tenía. Ha sido la voz escogida por los jóvenes marginales y las poblaciones afro de todo Iberoamérica. Es la voz de los que no tienen voz. Creo que en tiempos de crisis del arte moderno que se anquilosa en la academia, el graffiti es un respiro, en el sentido de que tiene que ver directamente con un arte no del individuo como solitario genio que piensa en la creación e inspiración romántica, sino que tiene que está directamente relacionada con la conformación de comunidad, con la protesta social y con la reconstrucción de tejido en las zonas marginales de todo el mundo. Creo que Bogotá, como cualquier ciudad cosmopolita del mundo, sería impensable sin el graffiti. El graffiti bogotano tiene como característica, creo que, un sentido del humor muy fino, muy del altiplano, muy bogotano, muy diferente al graffiti caribeño o al graffiti de Los Ángeles o de Nueva York. Ese concepto de lo callejero para mí es como un poco extraño, porque pues, se habla de arte urbano y pues definir el arte urbano pues a mí me parece un poco chistoso y complejo. Entonces pues como que yo siento a veces que es como un término como que se está poniendo desde moda, más no es como un comentario como claro que uno pueda decir no, mire, esto es arte urbano. Yo sentiría que, digamos, arte urbano entraría como todo lo que se hace en intervenciones en la calle. Yo siento que ahí existe una ironía, y hay una ironía en la cual pues juegan como muchos papeles. Uno, que los grafiteros tienen como una estética que la están heredando de Estados Unidos. Entonces esa estética creen que es la original, la propia, y hacen que de alguna manera pues no evolucione, digamos, la estética del graffiti. Creo que hay una dualidad entre lo que es comercial, entre los que quieren sentirse artistas y los que no, entre los que quieren de verdad estar en la calle y pues rayar las paredes, que creo que pues son los originales y son los que de alguna manera como que pues se están expresando verdaderamente, ¿no? Para eso, digamos, remitiría, digamos, a los grafitis clásicos de palabras, de consignas, que creo que son los grafitis que para mí tienen más sentido y son como los que en realidad surgieron. Encontrar lemas y posiciones dentro de muchas otras muros, como lo que es como Uribe desmovilízate, no sé, ¿qué más? O Uribe extradítate, no sé, creo que van más, tienen un poco más de sentido, no están pensando tanto en lo gráfico, sino como en el concepto que se está acomodando ahí, y creo que es como el graffiti que personalmente a mí más me gusta. Para mí también resulta quizá complicado
hacer la distinción entre qué es un mural y qué ha sido la expresión, digamos, visual o gráfica de los personajes anónimos en los muros, ¿no? Si uno quiere pensar un poco, no sé, en los romanos, en Roma antigua, que existían estos murales que se han perdido, la técnica del mural y del mosaico, y que paralelamente tenía a los muros como un medio de expresión popular. No me atrevería como a dar definiciones de qué se ha perdido y qué se ha ganado, pero creo que como en todo digamos, género que se desarrolla, se va ganando experiencia. Creo que las formas de resistencia han cambiado, lo que decíamos hace 20 años quizá no lo podríamos decir ahora, y nos hemos tenido que volver como más astutos, más sagaces, y para poder entrar, digamos, en esos territorios vedados en los que cada vez es más difícil acceder, que son los grandes medios de comunicación. Como lo siento, porque igual pues uno ha vivido como diferentes momentos del graffiti también, sí ha cambiado el sentido, claro. Uno recuerda los grafitis de texto que eran muy frecuentes en los años 70, 80, en los 80s, que eran como que se caracterizaban por su muy buen sentido del humor, ¿no? Que creo que esa era la característica del graffiti bogotano, muy ingenioso, muy hecho, y quizá, como siempre ha sido un poco en contra, tenía que ser hecho muy rápido, en contra de la ley, ¿no? Digamos, huyendo, que es muy clandestino, pero pienso que eso sigue existiendo. Uno ve cómo los grafitis antigobernistas son inmediatamente borrados o tachados o reconvertidos en otra cosa. O sea, la forma se sigue usando, pero también las formas de represión también han cambiado, y de censura. Yo no los veo como el grafitero revolucionario o alguna cuestión así. Tanto el muralismo como el graffiti toma eso, cada artista toma sus elementos y los explota y los expone. Es un lenguaje dentro del medio del arte. Este arte es arte urbano, esto es arte que es de la gente en la calle, para que la gente de la calle, no la gente que va a un museo, sepa qué está pasando. Lo que es el stencil y el graffiti en un punto desde el comienzo no es arte. You can't do that here. It's to take pictures. Right, not here, not that. No, that's graffiti. That's not graffiti. No, but that's not graffiti. Then remove it. That's a lot. Yo arranqué con una pelea muy pequeña contra la academia, y ya el vínculo con la calle me hizo cambiar de perspectiva y me hizo darme cuenta que el diseño no era lo importante en mi vida, que alguien no es lo que estudia, sino más lo que le gusta. Entonces esa relación con la calle me hizo darme cuenta del poder político del graffiti y de la versatilidad también de manejar ese tema frente a lo que se puede pensar que es político. Hoy en día pienso que el graffiti, cualquier tipo de graffiti, es una acción fuertemente política. El hecho de salir a la calle y colocar una imagen saltándose todo ese tipo de normatividad y todo ese tipo de pensamiento y estructuración mental en la que nacemos y crecemos, lo hace una actividad fuertemente política, independiente si se hace con un aerosol, con una tiza, con una piedra, con un pincel. El graffiti siempre va a ser político y siempre va a estar en contra de algo. El graffiti nunca va a ser legal, el graffiti nunca va a ser un show, nunca va a ser publicidad, nunca va a ser nada de eso. El graffiti siempre va a ser ilegal, siempre va a ser político y siempre se va a hacer sin permiso. Yo creo que el graffiti es un fenómeno que muta, igual que la calle, ¿sí? La calle no es una normatividad, sino que es una posibilidad. Entonces, en esa medida, el graffiti tiene esas mismas características, que el alcalde de turno de muros, que el alcalde de turno quiera captar votos a través del graffiti, eso no es graffiti, ¿sí? O sea, que a mí me den 10 latas de pintura y me den un muro legal para pintar, eso es un evento de gente que hace graffiti, pero no es graffiti. El graffiti es que yo coja esas 10 latas que me dan, utilice solo una y por la noche salga con las 9 restantes y haga bombardeo por toda la ciudad, ¿sí? O haga un muro solo mío en un muro abandonado que yo encontré. Fumacaca es un colectivo de Perú y bueno, somos 7, pintamos, construimos, destruimos, rompemos, armamos y bueno, no
o sea, pintamos, pero también armamos estructuras, hemos hecho, no sé, como este artefacto aquí que están probando. Yo personalmente me divierto, salgo y me divierto, libero tensiones, no estoy en una onda de ir contra todo, sino hacer lo que nos gusta y probar nuevas cosas, nuevas texturas, más altura, ¿no? Probar todo y también nuevos instrumentos extraños así, para lograr ir más allá de lo que hicimos anteriormente. Bueno, en el Perú comenzó más que nada con las pintas políticas. Entre los 80 y los 90 hubo una época de terrorismo muy fuerte y en esto sí se utilizó lo que es escribir sobre la pared, ¿no? Pero yo creo que ahora con el tiempo ha tomado su propio rumbo, ¿no? Y ya no es lo del wild style nomás, sino, o sea, hay los que hacen el wild style pero con un estilo propio, ¿no? Y otros que, como nosotros, que hemos agarrado otras vertientes. Aquí, cuando hemos pintado en Colombia, hemos tenido menos problemas con la ley, a pesar de que está mucho más militarizado Colombia que Perú. Pero en Perú hay cierta paranoia, aunque hay algo extraño. Si pintas de 8 a 10 de la mañana, a veces piensan como que no es tan malo porque es en la mañana, pero en la noche hay como todo un nexo con ojo de están haciendo algo malo, clandestino, no, mátenos. Mi nombre es Bastardilla y pinto en la calle porque me gusta compartir mi oficio, que es dibujar, y me gusta que lo que hago no se relacione con dinero, sino que sea una propuesta que maneja la comunicación, poder sentar mi punto de vista y mi pensamiento y poder habitar la calle desde mis imágenes. El colibrí no significa nada, en realidad es una marca que dejo para poder habitar la calle. Puede significar muchas cosas y me gusta que cada persona reinterprete esa figura y la coja desde su propia manera de vivir la vida. Eso de andar pintando la pared, o sea, como andar rayando la pared sin ningún motivo, como tiene que ver un poco con la utilidad de las cosas, que tienes que hacer algo útil para la vida, tiene que dar dinero lo que haces, y pues pintar un colibrí no sé qué pueda representar, pero por lo menos en mi vida no representa nada de eso. Me gusta hacer trabajos también con escarcha y trabajo varios, digamos, tópicos sociales. El habitar la calle, la intimidad en lo público, temas de mujeres, con el dolor, con la tristeza. Esa publicidad mediática de vender la alegría ha hecho que la gente sintamos frustraciones porque no somos alegres, pero pues es normal sentir también tristeza, dolor. Es una condición humana que es natural y que también hay que aceptarla. En tu alma ha de empezar. No son las boinas rojas, no son las franelas negras, ni es el comercio vulgar. Mi acción no va hacia el lado pictórico, sino más hacia la acción física de hacer graffiti, de hacer algo ilegal, pues salir en la noche y pintar donde no debo, donde el sistema me dice no tengo que pintar. Mi obra no dice nada, pues es meramente egoísta, es mi nombre y lo quiero poner en todo lado.
es como una forma de intervenir la ciudad de diferentes puntos de vista, porque no solo intervenimos paredes, intervenimos señales, ventanas, intervenimos personas las cuales llevan nuestros artes por la calle. Las dictaduras, pienso que sí, represión al piso, no quieren que la gente piense, no quieren que nos expresemos. Estamos ahorita en un gobierno que los artistas otra vez están siendo dictaminados como terroristas. Estamos en un momento en que el que no está a favor del sistema que quieren imponernos está en contra. Entonces es llamado terrorista, es llamado vándalo. Estamos viendo que no quieren que digamos las cosas, los mismos medios de comunicación no permiten realmente ver la verdad de las situaciones, sino manipulan los medios. Considero que en este país no hay libertad de expresión y pues por algo el graffiti es un método alternativo de mostrarle que la inconformidad que cada una de las personas siente. El graffiti es el medio visual de las masas juveniles para expresarse de forma ácida, contundente y radical. Las ciudades necesita ser expresada, ¿no? Entonces es tal vez como los gritos de la ciudad y de la gente y como el alma de la gente y de la ciudad lo que aparece en las paredes. Me considero un grafitero de la vieja escuela, de ese graffiti que apela a la palabra, a 18 letras, a 4 palabras, para hacer sonreír o para hacer pensar. En el momento de empezar a apretar el aerosol y a escribir lo que uno va a hacer, es un momento mágico, es una mezcla de adrenalina, de placer, de satisfacción, de miedo también, de paranoia. Todo eso hace parte del ritual de hacer grafitis. El graffiti, digamos, para mí debe tener ciertas características. Primero, ser nocturno, tiene que ser contundente, tiene que ser impactante, exacto en lo posible. Ojalá que susciten diversas lecturas, un poco jugar con el doble sentido de las palabras. Ese es el graffiti que yo hago, que me gusta hacer. Colabore con la autoridad, denúnciela, prevenga el delito, eduque a un policía, ese tipo de cosas. O 2.600 huecos más cerca del metro. O locuras predican, pero fornican. Pero claro, todo lo que se está rayando en esa piel de la ciudad que son las paredes hoy en día, pues aunque son cosas desde la perspectiva estética interesantes, aceptables, en esta especie de muralismo callejero, muralismo urbano que se está haciendo ahora, pienso que es legítimo que estas nuevas generaciones de grafiteros, que desde mi perspectiva no son grafiteros, insisto, son artistas callejeros, son muralistas callejeros, muralistas urbanos. Y bueno, si las nuevas generaciones quieren plantearse una forma diferente de apropiarse de ellas, pues bienvenidas. Particularmente me quedo con la posibilidad de decir, de expresar que tiene la palabra. La pared es como el papel, todo lo resiste. Entonces igual la gente hace de todo, hasta eslogans de campañas políticas, hasta inclusive grafiteros que se prestan a hacerle propaganda a empresas de cerveza o de cigarrillos. Los grupos de rock venden sus nuevos proyectos a través de las paredes también, los grupos de rap. Las barras bravas de los equipos de fútbol también se apoderaron de las paredes, por eso es que hoy en día casi no hay paredes, por eso se busca pared virgen. Se busca pared virgen que no ponga resistencia, que grite las verdades si nos calla la violencia. Se busca pared libre que sienta igual urgencia, que llame a la cordura ante tanta demencia. Hay que sembrar más vida y alimentar la paz, multiplicar las paces y los peces y el pan.
existencia. Se busca pared libre que tolere mi insolencia y aguante mis palabras con toda su vehemencia. Hay que sembrar más vida y alimentar la paz, multiplicar las paces y los peces y el pan. Se busca pared libre que alegre mi existencia, que cante las verdades sin velos de apariencia. Se busca pared libre, grito de independencia, la noche es de aerosol, luna plena y resistencia. Hay que sembrar más vida y alimentar la paz, multiplicar las paces y los peces y el pan. ¿Hay algún problema con grabar ahí o qué? No, es que pensé que estaba pintándome la pared. O sea, yo no pienso nada malo de los grafiteros, sí, pero pues obvias razones uno debe respetar lo que no le pertenece a uno.